Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el tema anterior habíamos estado trabajando las divisiones antes de la evaluación. Que entre paréntesis hay muchos que no me han enviado las evaluaciones. Recuerden que tienen que llevarla al colegio y yo voy a pasar a buscarla en algún momento. Em, en esta etapa vamos a estudiar el lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Fíjense, si yo pongo, por ejemplo, eh, Matías tiene 3 años más que su hermano, ¿ya? Lo estoy diciendo en un lenguaje común. ¿M? A esto le podríamos decir lenguaje común porque como nosotros estamos acostumbrados a expresar eso, como si fuera un problema. Pero si yo quiero escribirlo en lenguaje algebraico, voy a utilizar números, letras y operaciones. Ese es el lenguaje algebraico. Cuando nosotros trabajamos en matemáticas siempre usamos números y los signos de operaciones. En el lenguaje algebraico usamos números, los signos de operaciones y también letras. Esas letras, por supuesto, después le damos un valor. Eh, ¿cuál, eh, ¿Cuál sería la forma algebraica de escribir esta misma situación? Que Matías tiene 3 años más que su hermano, pero no sabemos la edad de Matías. Entonces, la edad de Matías la vamos a llamar X. X más 3. Esa sería la edad de Matías. Eh, pero lo desconocemos. Bueno, después vamos a aprender a encontrar el valor de esta X. ¿Ya? En las tareas que yo les voy a dar, fíjense, vamos a trabajar con el libro. Entonces acá viene una serie de actividades que están relacionadas con el dibujo que ustedes ven arriba. Ahí no hay problema porque van mirando arriba y van contestando. Lo único que tienen que prestar mucha atención a leer bien las órdenes. Vamos a hacer este ejercicio, o sea, me voy a guiar del libro para que ustedes sepan cómo ir resolviendo las páginas del libro justamente. ¿Qué términos vamos a usar siempre en el lenguaje algebraico? Vamos a usar la palabra más o aumentado y ahí ya nos está indicando que vamos a tener que poner una suma, ¿sí? Por ejemplo, acá dice que tiene 3 años más que su hermano, ¿ya? Eso ya me está indicando que yo tengo que poner un signo de suma. Si yo digo, por ejemplo, que el valor de un número aumentado en 8 es igual a 14. ¿Cuál es el valor de ese número? ¿Cómo lo voy a escribir? El valor de un número aumentado en 8 es igual a 14. Lo que yo les estoy diciendo sería el lenguaje natural. Esto sería el lenguaje algebraico. ¿Ya? En la próxima clase vamos a aprender a cómo resolver esto de la X y encontrar el valor. Porque claro, acá lo puedo encontrar inclusive mentalmente, es fácil. Pero hay veces que los números se me complican. Entonces hay un procedimiento que yo les voy a enseñar. Cuando se trata de la palabra diferencia o disminuido, ¿ya? Estamos hablando de una resta. Entonces, por ejemplo, si yo digo que la diferencia de edad entre mi hermana y yo es igual a 5, ¿sí? Bueno, entre mi hermana que tiene 50 y yo es igual a 5. Entonces, 50 menos X igual a 5. ¿Ya? Ahí tengo la diferencia. Yo uso la X. La X es como la letra que más se usa. Pero puedo usar la I, la Y, puedo usar la A, puedo usar la letra que yo quiera. ¿Ya? Por eso, si encuentran en las actividades
A, N o cualquier otra, da lo mismo. Por ejemplo, acá tiene un ejercicio. Dice, representa con lenguaje algebraico cada enunciado. El enunciado está escrito en lenguaje natural o lenguaje coloquial, lenguaje como hablamos siempre. Vamos a borrar acá. Entonces, en lenguaje natural y acá en lenguaje algebraico. ¿Ya? En lenguaje natural, la mitad de un número más 11. Entonces, la mitad de un número más 11. ¿Sí? Fíjense, si yo, acá me dice la mitad, para obtener la mitad de 10, ¿qué hago? Lo divido en 2. La mitad de 20 divido en 2. Siempre para obtener la mitad divido en 2. Si quiero obtener la cuarta parte, divido en 4. Si voy a obtener un tercio, divido en 3. O la tercera parte, divido en 3. Entonces, la mitad de un número más 11 significa que a ese número yo lo voy a dividir por 2. No conozco ese número, entonces lo voy a llamar X. X dividido 2 me está diciendo la mitad de un número. Es igual a 11. Ustedes en el libro lo pueden encontrar escrito de esta manera o también escrito así. X dividido 2 igual 11. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? X dividido 2 igual a 11. Recuerden, cuando yo lo escribo así como si fuera una fracción, es que divido. Bien, hagamos otro ejemplo. La diferencia entre el triple de un número y 9 equivale a 3. Yo tengo que ir analizando cada partecita del enunciado. La diferencia, que habíamos dicho anteriormente, que cuando hablamos de diferencia o disminución es resta. La diferencia entre el triple de un número y 9. El triple de un número. No voy a escribir la forma natural para no demorar tanto. El triple de un número, yo lo saco multiplicando por 3, porque ahora no me dice la tercera parte, sino el triple. Entonces, puedo poner primero la X por 3, o pongo el 3 y después la X, da lo mismo. En el lenguaje algebraico no se acostumbra a poner el signo por. Siempre que yo encuentre un número y al lado una letra, supongamos la I, quiere decir 5 por este número, ¿ya? Está multiplicándolo. Recuerden eso. Entonces, el triple de un número menos 9. ¿Por qué menos 9? Porque me dice la diferencia entre el triple de un número y 9 es igual a 3. ¿Ya? Entonces, el triple de un número sería esto. La diferencia con el 9 igual a 3. Yo les recomiendo que cuando ustedes vean el video, pausen el video acá y a esto lo copien en su cuaderno porque les va a servir de ejemplo luego. Eso está sacado de acá del libro. Entonces les sirve para poder hacerlo. Luego, otro ejemplo. Escribe en lenguaje natural las siguientes expresiones. A ver. Yo tengo acá la expresión 2i menos 15. ¿Qué significa? El doble de un número, lo llamo un número porque no sé cuál es, el doble de un número menos 15. O también puedo decir la diferencia del doble de un número y 15. ¿Ya? De las dos maneras lo puedo decir. Se los repito. El doble de un número menos 15. O también puedo decir
la diferencia, o sea, la resta, entre el doble de un número y 15. ¿Ya? Bien, otro ejemplo. Tienen en el ejercicio mismo y más 1 dividido 4 es igual a i menos 8. Ya. I más 1 dividido 4 es igual a i menos 8. ¿Cómo lo puedo decir en lenguaje natural? Un número aumentado en 1, o mejor dicho, la cuarta parte de un número aumentado en 1 es igual al mismo número, porque es el mismo número, menos 8. O es igual a la diferencia del mismo número y 8. ¿Ya? Quizás ahora les parezca un poco complicado, pero después uno se acostumbra, se familiariza con esta terminología y van a ver que no es nada complicado. Entonces, leamos este. El triple de un número, digo el triple porque está multiplicado por 3, recuerden que acostumbramos a no poner el puntito de por porque no es necesario. El triple de un número menos 9 igual a 3. O también puedo decir la diferencia entre el triple de un número y 9 es igual a 3. En este caso, el doble de un número menos 15. O también puedo decir la diferencia entre el doble de un número y 15. Y en este último, la cuarta parte de un número más 1 es igual al mismo número menos 8. O es igual a la diferencia entre el mismo número y el 8. ¿Ya? Para que a ustedes se les grabe también, vean varias veces el video. Ya, a ver qué otro ejemplo tenemos. Yo he marcado acá en las hojas, por ejemplo, acá tenemos unos, acá hay otros ejercicios para hacer. Por ejemplo, acá ustedes tienen que unir con flechas cuál es la forma correcta. Por ejemplo, dice el producto entre la mitad de un número y 25. Recordemos que producto es multiplicación. Entonces, tengo que buscar cuál de estas opciones es la correcta y lo voy a unir con una flecha. ¿Ya? Acá dice, por ejemplo, ¿cuál es el número que aumentado en 16 unidades es igual a 30? ¿Cuál es el número que aumentado en 16 unidades es igual a 30? Veamos. Si estamos hablando de aumentado, entonces recordemos que es suma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el número que aumentado en 16 es igual a 30? Ese número no lo conozco. Ya lo voy a llamar X. X más, esto significa aumentado, más 16 es igual a 30. ¿Ya? Bien. Las edades de Camilo y su hermana suman 29 años. Si Camilo tiene 13 años, ¿cuántos tiene su hermana? No es que tengan que resolverlo, sino que tienen que escribir esto, la expresión algebraica. Entonces, las edades de Camilo y su hermana suman 29 años. ¿Sí? Si Camilo tiene 13 años, ¿qué edad tiene su hermana? Entonces, 13 más X, porque no conozco la edad de la hermana. Este sería Camilo y esta sería la hermana. Entre los dos suman 29. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ir haciendo acá en el punto 3. Es ir escribiendo en forma algebraica lo que está escrito en forma natural. Luego,
Acá viene un desafío porque dice, crea un problema que se relacione con cada una de las siguientes expresiones. Y por ejemplo tienen 63 más x es igual a 90. Bueno, pueden hacer algo parecido a las edades de Camilo y su hermana. Acá tienen n, no le llaman x, ven que le pueden llamar de cualquier manera. N dividido 8 es igual a 5. ¿Ya? A ver, por ejemplo, tengo una cantidad de dulces, ¿sí? Y se los voy a repartir a 8 niños, tocándole a cada uno 5 dulces. ¿Cuántos dulces tengo? Entonces, la cantidad de dulces lo reparto, lo divido entre los 8 niños y me da que le toca 5 a cada uno. ¿Ya? Ese podría ser un ejemplo del problema. Recuerden que esta línea significa dividir. A eso también lo podemos escribir así. N dividido 8 igual a 5. Está correcto también. El tema es que ustedes en el libro siempre lo van a encontrar así. Entonces no quiero que se confundan. Bien. Luego, a ver. Acá viene un dibujito de una cancha, ¿ya? Entonces viene una serie de preguntas referidas a si recorre una vez, 2 veces o 3 veces un niño el perímetro de la cancha. Recordemos que perímetro es el contorno. Entonces, esta cancha tiene 30 metros de largo por 20 metros de ancho. Entonces, en base a eso, ustedes tienen que responder acá, ¿ya? Y este otro ejercicio, donde tienen el valor, a ver, lo vamos a anotar en la pizarra mejor, para que les quede a ustedes para el momento en que vayan resolviendo. Tenemos valores A y valores B. Acá tengo 1, 2, 3 y 4. Y en los valores B tengo 6, 12, 18 y 24. Ya, entonces les pregunto. Dice, analiza los valores de A y B de la tabla y determina una igualdad entre ellos. Luego escribe una expresión